Amigos, bienvenidos a Pulso Político, una vez más con el señor coronel Marcos Hinojosa. Este tema de la censura, bienvenido a Pulso Político, señor Hinojosa. Esto de la censura al primer ministro parece que se tienen los votos, ¿no? Sería la segunda oportunidad que tiene el gobierno de Boluarte. ¿Cómo lo ve usted? Mire, todavía no tienen los votos porque aproximadamente hay 50. Lo que sí tengo que decirle, cuando le preguntaron sobre el caso Patás al premier, que dijo que desconocía, que dudaba que hubieran 13 muertos, 13 muertos. ¿Y qué resultó? Que sí habían 13 muertos, que habían sido torturados, que se le había disparado un tiro en la nuca a 13. Pero extraña que un premier o como una presidenta no se hace asesorar en primer término, como lo hacen otros presidentes, por la DINA, la DINI, la Dirección de Inteligencia Nacional, que abarca inteligencia de la policía, inteligencia de las Fuerzas Armadas, las cuales tienen que ponerle al día de lo que está pasando, ¿no? Y ellos ya saben los muertos que ha habido en Patás. Un premier que no tiene la primera información que interesa al país es un escándalo. Por ello es que esta censura que se está promocionando con justa razón, escuchamos el cuarto de guerra. Él es el primer asesor de la presidenta y le recomienda así cuarto de guerra. Ese es un escándalo, sabiendo que hay un Consejo Nacional de Seguridad, que la presidenta puede llamar a los comandantes generales, al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Defensor del Pueblo y a cuanta autoridad quiere. ¿Para qué? Para que conversen y saquen soluciones claras, las mismas que deben ser cumplidas por todos los estamentos del país. Mire, 204 días que la presidenta no tiene la gentileza de hablar con la prensa. Así quiere gobernar sin mutis, y cuando sale que desde el primer minuto, etcétera, etcétera. Esa es la presidenta que tenemos. Ahora, si procede la censura, que tendría que cambiar a todos los ministros, la presidenta. Usted conoce el procedimiento, ¿cuál es? Ese es. Todos los ministros pueden salir, pero la presidenta posteriormente puede nombrar a algunos que acaban de ser censurados porque el premier ha sido y todo el gabinete tiene que salir. Pero se tiene conocimiento que hay 3 ministros que ya salieron, ¿no? Así es. Y me extraña de alguna forma al ministro del Interior. A ver, un ministro que declaró un estado de emergencia a la Policía Nacional por todos los huecos que se están viendo, no solamente en robos en libertad que dan a los delincuentes, ¿no? Un ministro que es policía y que conoce, no como Santibáñez, un abogado que no sabe, pero sí sabía figurar, sabía dejarse acompañar por la prensa que le tome fotos, ¿no? Así mismo tiene razón la prensa y lo que ha salido últimamente de Cuarto Poder sobre el comandante general de la policía, el general Sanabria, que está en curso en algunas situaciones en Arequipa, en Carabelí, también en Patás, ¿no? Que este comandante general se mete con una subordinada. Entonces, son detalles y aspectos que nos hacen pensar que la Policía Nacional necesita una reorganización. En tu programa hablamos varias veces que los delincuentes también saben hacer la guerra, ¿no? Meten a su sobrino, a sus hijos, ¿para qué? Porque para que le dé información, porque cada policía es una autoridad. Y no es posible, ¿cómo no declarar emergencia una escuela que fue visitada últimamente por el congresista Quiabra, la escuela de La Joya, que le falta agua, pero parece como si fuera un fuerte donde hay laboratorios, donde hay todo. Y el agua, se habló posteriormente con el presidente de la Cámara, ¿no? Y mencionó, si los tubos tienen que pasar por una propiedad, entonces se compra esa propiedad.
No dice la DINA que el presupuesto al Ministerio del Interior es una novedad que históricamente nunca se ha dado. ¿Para qué? Para que compre equipos para la tecnología, y esta escuela puede servir a nivel macrorregión. Entonces, esos tres ministros, el ministro de Economía, me parece que estaba muy bien, porque era un ministro que cree en la libre empresa, más aún con el problema que hay entre Estados Unidos y Rusia, y China, disculpen, y China, en la cual los países de América nos vamos a ver beneficiados, más aún cuando el presidente chino dice que sus ojos están en América, en América Latina, y el Perú, agroturismo, minería, puertos. Si se hace Corillo, ¿se imagina usted que la producción de Brasil, por dónde saldría? En vez de ir a Panamá, saldría de frente por Corillo. Entonces son situaciones que nos hacen pensar que el ministro de Economía debería salir y no el ministro de Educación. Verdaderamente estamos, señor Hinojosa, viviendo una anarquía total, ¿no? Un desgobierno total. No hay presidente, no hay ministros, el Congreso funciona en base a sus propios intereses, las autoridades regionales no funcionan. Nunca el Perú ha estado como este 2025, ¿no? Por lo mismo que el Perú nunca ha estado así, fíjate, la presidenta que tiene 2%, histórico. Y en el norte 0. Histórico. Es histórico. A pesar de que ella sale a hablar soncera y media, quiere ir a visitar al Papa. Si fuera Congreso, yo le negaría, caramba, la visita para que el Santo Padre se pregunte, ¿qué ha pasado con mi Perú? ¿Qué ha pasado con Chiclayo? ¿Qué ha pasado con el norte? Y se demore un poquito en averiguar lo que está pasando. Un desgobierno, ¿qué otra cosa está pasando? La corrupción, su hermano, sus familiares y otros detalles. Un ministro de Educación que no le importó que las niñas de la selva sean vejadas y prometió ir y nunca fue. Un ministerio de Educación que promulgan el 22 la asignatura de educación cívica para que resalten los jóvenes el amor por su Perú, y hasta ahora no se enseña y no se va a enseñar. En Arequipa, la Carita, la gerenta regional de educación, no va a enseñar, ¿no? Entonces son situaciones que nos preocupan, más aún cuando, mire, el congresista Muñante ha presentado un proyecto, ya fue aprobado, ¿no? Que los menores de edad, 16, 17 años, sean incursos en 3 delitos. Extorsión, sicariato y asesinato. ¿Esto es pertinente a pesar de las críticas de la Corte Interamericana? Mire, va a haber críticas, ¿no? El defensor del pueblo, un zurdo, Caballarón, ya comenzó a criticar, pero ante acciones delincuenciales extremas, porque estamos así, ¿no? Medidas en la misma proporción, uno de 16, 17 años. Mire lo que ha pasado el anteaño pasado, capturaron a un presunto criminal de 16 años. Mientras duró el Poder Judicial, el Ministerio Público cumplió 18 años. Lo capturan, lo condenan, ¿y a dónde lo han enviado? ¿A una cárcel de mayores? ¡No! A esos centros juveniles que son escuelas de delincuentes. Y por eso es que se han escapado de esa cárcel, porque hay adolescentes y él ha servido para planear todo ese detalle. De acuerdo con usted en decir de que se tienen que tomar medidas extremas, porque he escuchado a una psicóloga decir que cómo es posible que juzguen a los niños de 16 años, pero esos niños ya cargan arma y hay niños, a la psicóloga le diría, de 16 años que tienen un prontuario de 4 o 5 muertes. Mire, por ello es que el Santo Padre, regreso a eso, ¿no? Se tendría que preocupar. ¿Qué pasa con la familia? ¿No le enseñan como nos enseñaron a nosotros? ¿Qué pasa con los hijos? ¿No hay control? ¿Que los dejan a su libre albedrío? No hay control. ¿Qué pasa con mi iglesia?
¿Ah? Que en vez de estar preocupados por los jóvenes, por la adolescencia y por las niñas adolescentes, se está descuidando. Entonces, los ojos del Santo Padre estarían nuevamente en su Perú. Por eso es que no se le debe dar la autorización. Pero al no darle la autorización, se va a encajar la presidenta en decir de que iba a ir a pedirle eso al Papa. Pues, no me extrañaría, porque ella es capaz de mentir como lo ha hecho anteriormente, que Es una mentirosa. ya no se quiere repetir, pero sí es una mentirosa consumada, se podría decir. Pero este tema de juzgar a los menores de 16, 17 y 18 como si fueran mayores, que ya está en vigor la norma. Pero solamente por 3 delitos: Así es. extorsión, sicariato y criminalidad, solamente por eso. ¿No? Van a saltar los caviarones, van a saltar los comunistas para decir que qué pasa, no puede hacerse de esa forma, es violar, etcétera, etcétera. Pero no tienen en cuenta que estamos en guerra, en guerra. Ellos sí pueden matar, ellos sí pueden extorsionar. Un joven de 16 años, como puede empuñar un arma para matar a alguien, también puede estar en la cárcel 20 años, no hay ningún problema. Así es, por esos 3 delitos. Nosotros tenemos que pensar, y toda la población, que estamos preocupados. Mire, mañana hay una huelga, mañana 14 hay una huelga. ¿Ah? ¿Y por qué? Por la extorsión, por el sicariato, por las amenazas del transporte. Y no va a haber trabajo. No va a haber trabajo porque ¿quién los va a llevar a los obreros? A los trabajadores. ¿Ah? Ellos se están viendo forzados, obligados, porque están cansados. ¿Qué está pasando en el centro? Antes había el CAT, Comité de Autodefensa. La propia Fuerza Armada le proporcionó escopetas para que se defiendan de los terroristas. Y ellos han vuelto a recuperar esas armas. ¿Qué está pasando en el norte? Se están defendiendo en Cajamarca, de igual forma los ronderos, ¿no? Pero en Patás, en vez de conversar con los comuneros que anteriormente a los muertos de 13 en la nuca, liberaron los comuneros a 10 campesinos que habían sido agarrados y estaban ahí presos. Los liberaron ellos, amenazando a los delincuentes. Porque ellos saben cómo amenazar y ellos saben quiénes son y quiénes no son. Ahora nos queda poco tiempo, coronel Marcos Hinojosa. A punto aparte quiero hacer para conversar un ratito de el caos también que está viviendo la ciudad de Arequipa como ciudad. Como ciudad, los administradores, que en este caso es el alcalde, que parece que no funciona, no existe y no cumple con su trabajo. Los ambulantes, el caos vehicular, la zona céntrica se ha convertido en un gran basural y una gran playa de estacionamiento, que, o sea, nunca se ha visto Arequipa tampoco así, ¿no? O sea, ¿por qué esa decadencia de autoridades? Esa decadencia es lo que tú, yo y muchos elegimos. Mientras en el Cerro Colorado estaban agarrándose a balazos, él estaba bailando. Las obras que se han hecho anteriormente en la época de Alfredo Segarra, intercambios viales, hospitales y centros de esparcimiento, este tipo no ha hecho ni una obra. Y no se diga que no tiene, porque el presupuesto del Estado lo tiene. También la caja municipal. La caja municipal el año pasado le ha dado 60 millones. ¿Ah? Y con eso, ¿qué obra ha hecho? ¿Cómo es posible que haya pasado tanto, o sea, 2, 3 años ya se va a ir del gobierno, Víctor Hugo, y prácticamente no ha hecho nada, al margen de un reasfaltado de algunas calles, ¿no? Ni este ni el anterior, ¿ah? Tampoco. Desde Alfredo Segarra no se hacen obras que Arequipa realmente necesita de impacto, de servicio. El sistema integrado de transportes que ya estaba aprobado, fuimos al Congreso y ese miserable de Carlos Paredes lo trajo abajo.
Carlos Paredes, y hay que fue ministro mencionarlo. de Transportes en el tiempo de Humala, ¿no? Así es, y hay que mencionarlo y subrayarlo con todas las letras. Es una pena que hayamos tenido una autoridad de esa naturaleza como este Víctor Hugo. Pero hay otra cosa más que antes de terminar quiero mencionarle, ¿no? El ministro Astudillo, ministro de Defensa, ha tenido en el Congreso una participación porque en Patás se ha nombrado un comando unificado. Para tal efecto se ha puesto al mando al general Marco Mori, ¿no? Es un oficial de trayectoria que conoce lo que es planeamiento. Es obligatorio que alguien sepa lo que es planeamiento. La policía a libre albedrío, sin planeamiento, sin objetivos, sin razón de un concepto de la operación, de lo que va a hacer la policía y la Fuerza Armada. En este caso, ese comando unificado va a tener ese planeamiento estratégico, táctico, funciones de la policía, funciones de la Fuerza Armada, ronderos, comuneros, tecnología e inteligencia. Inteligencia es básico y lamento mucho, y tengo que mencionarlo, un García Sayán, un Paniagua, un Sagasti que trajeron abajo la inteligencia, que formar a un órgano, a un elemento de inteligencia no se hace de la noche a la mañana. Tiempo. Y estos miserables lo trajeron abajo. Bueno, ojalá este general que tiene experiencia comande con planeamiento, estrategia y la inteligencia, equipos, drones, satélite, porque eso es lo que se necesita, y conversación con los comuneros porque ellos saben. Pulso político.